En otro lugar. La oscuridad lo envolvía todo. Su entorno era un abismo de sombras donde los ruidos parecían estar atrapados, apagados y confusos. Un zumbido agudo perforaba el silencio, creciendo con cada segundo, como si intentara arrancarlo del letargo. Luego, otros sonidos comenzaron a filtrarse. El estruendo de objetos rompiéndose, el choque de cuerpos contra el suelo, gritos distorsionados y alarmas que le resultaban vagamente familiares. Despierta. La voz era apenas un susurro entre la cacofonía, empujándose con dificultad a través del caos. Despierta. El zumbido se intensificó, casi insoportable, pero la voz también se hacía más fuerte, más insistente. Lendari, despierta. El grito final irrumpió como un trueno, haciendo que sus ojos se abrieran de golpe y el sonido de su entorno se aclarara completamente. Lendari se levantó de golpe, sus cascos resonando contra el suelo de concreto mientras su respiración agitada formaba pequeñas nubes de vapor en el aire frío. Sus ojos vagaban erráticamente, buscando algo, cualquier cosa, que le resultara familiar. Pero todo lo que encontraba era concreto y metal, extendiéndose sin fin en todas direcciones. Incluso al mirar al suelo, el gris áspero parecía devolverle la mirada. ¿Qué? Murmuró, su voz confusa apenas un eco en el vacío. Un parpadeo en su visión periférica la obligó a girar la cabeza. Sus ojos se fijaron en un poste de metal que se alzaba solitario. En su extremo más alto, una luz parpadeaba erráticamente, luchando por mantenerse encendida. Pero lo que realmente desconcertó a Lendari no era el poste en sí, sino la fuente de la luz. Un panel de vidrio. No era una gema mágica, ni el brillo cálido de una lámpara de aceite. Era algo completamente distinto, algo que no pertenecía a su mundo. ¿Dónde? Su voz en un susurro mientras levantaba la mirada hacia lo desconocido. Lo que encontró la dejó sin aliento. A pesar del evidente daño, los edificios se alzaban como gigantes de cristal y acero, cada uno adornado con luces de colores vivos que danzaban en sus superficies. Carteles inmensos cubrían sus fachadas, proyectando imágenes y palabras en un lenguaje que no podía comprender. Más arriba, paneles de vidrio aún mayores mostraban figuras en movimiento, sus colores vibrantes e inalcanzables, como si estuvieran animados por una magia extraña e inquietante. ¿Dónde estamos? Sus orejas levantándose en alerta hacia adelante, mientras la confusión y el desconcierto se apoderaban de ella. Shibuya. 12:35 am. No lo sé, me desperté hace poco también. Lubazi observaba el entorno con la misma mezcla de asombro y desconcierto. Lendari giró la cabeza hacia su líder, quien estaba a pocos pasos. A su lado, Moxie miraba a lo lejos con el pelaje erizado, como si presintiera un peligro inminente. ¿Qué fue lo que sucedió? Preguntó Lendari, llevándose una pezuña a la nuca. Sentía un dolor sordo, como si hubiera caído desde una gran altura. Lo último que recuerdo es salir de la cueva, y luego esa luz. Lubazi frunció el ceño, sus pensamientos atrapados en las últimas palabras de Mortley. El cristal traerá todo lo que se parezca al ancla, murmuró, repitiendo las palabras en voz baja antes de hablar con más claridad. Lo que está tratando de hacer el artefacto es fusionar este lugar con nuestra dimensión. ¿Fusionarlo? Lendari lo miró con escepticismo. Pensé que ese cristal solo traería objetos vivos. ¿Por qué crees eso? ¿Y si en lugar de fusionar dimensiones, simplemente fuimos traídos aquí? Lubazi señaló al fondo de la calle con un movimiento de la cabeza. Mira a tu alrededor, Lendari. Siguiendo la dirección de su mirada, Lendari notó algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. En medio de la carretera, un árbol gigante había destruido el asfalto al emerger de la tierra. Sus ramas oscuras y torcidas eran inconfundibles, cargadas de la magia salvaje del bosque Everfree. Eso, Lendari dio un paso hacia adelante, sus ojos bien abiertos. Ese es un árbol del Everfree. Exactamente. Lubazi asintió con gravedad. No creo que este lugar haya plantado un árbol de otra dimensión en medio de sus calles. Lendari frunció el ceño, intentando asimilar la situación. Pero estábamos en las montañas, lejos del bosque. A varios metros, incluso. Lubazi suspiró y miró el entorno con ojos calculadores. Entonces quizás el cristal está intentando adaptar dos espacios en uno solo.
Quizás este lugar, se giró lentamente, observando las estructuras destrozadas, es una amalgama de ambos. Una mezcla de nuestro mundo y este. El aire se sentía más pesado a medida que esas palabras flotaban en el ambiente. Incluso el viento, que traía consigo un aroma de tierra húmeda mezclada con algo desconocido, parecía confirmar las sospechas de Lubaci. Lendari, con su habitual impaciencia, comenzó a galopar lentamente por las calles, sus ojos saltando de un letrero a otro con una mezcla de curiosidad y asombro. Bueno, lo único que puedo decir es que este mundo debe estar lleno de intelectuales. Sonrió, deteniéndose frente a un edificio con vitrinas de exhibición. Todo es muy avanzado. Su atención se posó en los carteles llenos de símbolos extraños que, para ella, parecían rayones sin sentido. Aunque su escritura, en serio, parece que alguien arrojó tinta al azar. Y ni hablemos de su sentido de la moda. Miró a través del cristal. En el interior, había maniquíes de seres bípedos vestidos con atuendos extravagantes. Algunos rasgados, otros de colores llamativos, y uno que parecía un disfraz de payaso. ¿O son una civilización de inadaptados o esto es una tienda de disfraces baratos? Rió por lo bajo, divertida con su propio comentario. Lendari, deja de perder el tiempo. Tenemos que movernos. La voz controlada de Lubaci resonó desde atrás. Sus ojos escudriñaban el entorno con cautela. Todo en este lugar gritaba peligro, y considerando las advertencias de Mowgli, no estaba interesado en comprobar cuán reales eran esas amenazas. Lendari, ignorando el tono serio de su líder, empujó con suavidad la gran puerta de vidrio y entró al edificio. Se acercó a los maniquíes, estudiándolos con una sonrisa burlona. Mira esto, Lubaci. Se giró hacia él con aire juguetón. Si estos maniquíes representan el promedio físico de esta civilización, entonces son como minotauros enclenques y flacuchos. Estoy segura de que si se pusieran en 4 patas apenas me superarían en tamaño. Soltó una carcajada, llevándose una pezuña al pecho. Amigo, me hubiera encantado que Tempesta estuviera aquí. Quizás esto le habría sacado una sonrisa a su cara amarga. Lendari. Gruñó Lubaci, entrando al edificio con el ceño fruncido. Pero la yegua seguía riendo, ignorando la tensión en su tono. No sé de qué se asustaba tanto Mowgli. Continuó entre carcajadas. De pronto, un tirón firme en su cola la hizo detenerse en seco. Lubaci la miraba con una furia contenida, sus ojos reflejando tanto enojo como frustración. ¿Cómo puedes decir eso tan desalmadamente?, exclamó, su voz tensa, aunque esforzándose por no gritar. Mowgli acaba de morir, y tú te burlas como si nada. Tú lo conocías más que nosotros. ¿Tan poca empatía tienes? Lendari alzó una ceja, su expresión relajada y despreocupada, como si las palabras de Lubaci no la afectaran en lo más mínimo. Quizás si realmente hubiera muerto estaría afectada. Sonrió levemente, casi como si disfrutara del malentendido. Pero, siendo sincera, cuando pensé que el cristal iba a explotar, asumí que moriríamos todos. Sin embargo, como tú dijiste, no explotó. Simplemente trajo este lugar de golpe. Lo que significa que Mowgli sigue ahí afuera, inconsciente en algún lado. Lubaci iba a responder, pero una voz tranquila lo interrumpió. ¿Y si no es así? Moxie, quien se había acercado silenciosamente, los observaba con seriedad, sus orejas atentas al entorno. Lendari cerró los ojos y suspiró con confianza. Lo dijiste tú mismo, Lubaci. Yo lo conozco mejor que ustedes. Sé que ese idiota siempre tiene un plan B para su plan B. Por un momento, el silencio cayó entre ellos. Lubaci bajó la mirada, procesando las palabras de Lendari. Aunque no lo admitiría, una parte de él quería creer que ella tenía razón. El silencio fue interrumpido por un destello intermitente proveniente de las alforjas de Lubaci. Las runas dentro brillaban con un patrón irregular, iluminando con destellos azules su rostro concentrado. Moxie y Lendari giraron su atención hacia él de inmediato. Lubaci sacó con cuidado la runa y la sostuvo frente a sus ojos, estudiándola detenidamente. Está detectando energía cercana. Su voz era baja, casi monótona. Es un ser vivo, pero débil. No debería ser un problema. Justo lo que necesitamos, exclamó Lendari, su tono efusivo rompiendo la tensión. Dio un paso al frente, su mirada encendida de determinación. Antes de salir de este lugar, debemos tomar a alguien. Con todo este desorden, no tardarán en llegar los ponis a investigar. Sea lo que sea que se esté librando en esta ciudad alienígena, es problema de Celestia ahora. Es demasiado arriesgado.
Lubazi alzó una ceja, su tono frío contrastando con la energía de Lendari. No sabemos quién o qué está luchando en esta ciudad. Estos extraterrestres podrían ser más peligrosos de lo que imaginas. Lendari lo fulminó con la mirada. ¿Qué pasa, Lubazi? ¿Acaso te acobardaste? Su voz estaba cargada de una rabia contenida que se hacía más evidente con cada palabra. ¿Todavía tienes tus tontas pociones en las alforjas, no? No me obligaron a hacerlas solo para que no las uses por miedo. Lubazi se giró hacia ella, sus ojos estrechándose. No me hables como si fuera un soldado más. Espetó, con una fuerza contenida en su voz que hizo eco en el edificio. Soy el líder de esta operación, y no tengo que escuchar tus lloriqueos. Las pociones solo deben usarse en una situación de vida o muerte. Avanzó un paso hacia ella, su tono cambiando a uno más afilado, casi burlón. Además, te recuerdo que, por tus rabietas infantiles, solo Moxie y yo tenemos pociones. Tú decidiste venir sin nada, como si estuvieras jugando. Una sonrisa breve, cargada de sarcasmo, cruzó su rostro. En serio, con tanto talento que podrías aprovechar, y lo ignoras como una niña malcriada. Lendari apretó los dientes, su cuerpo rígido como una cuerda a punto de romperse. No me hables como si supieras lo que significa. Su voz tembló con una mezcla de furia y algo más profundo, algo que no podía decir en voz alta. Tenía razón, en parte. Ella era una de las mejores creadoras de pociones que existían, y su presencia en la misión era indispensable por esa misma razón. Pero su resentimiento hacia su talento iba más allá de simples caprichos o rabietas. Para Lendari, cada poción que creaba era un recordatorio de las expectativas que otros tenían de ella, de lo que el mundo esperaba de ella. Su mandíbula se tensó al recordar aquellos días en los que, por orden de la reina, tuvo que abandonar sus ideales y dedicarse a algo que detestaba. De no haber sido por Tempest, que la acompañó en aquellos momentos tortuosos, quizás habría terminado tan amargada como ella, o incluso peor. No necesito las pociones, puedo manejarlo por mi cuenta, dijo en un susurro determinado. Lubazi quería replicar pero fue interrumpido por Moxie. Yo creo que tiene un punto. Moxie habló finalmente, su mirada fija en la distancia. Detrás de los edificios, una luz naranja titilaba como si las llamas estuvieran consumiendo algo más allá del horizonte. Se giró lentamente hacia el grupo, su rostro tan indiferente como siempre. La misión era traer un ser con esa energía al reino de Cebricán. No podemos regresar con las pezuñas vacías. Gracias. Lendari sonrió victoriosa, lanzando una mirada desafiante a Lubazi. Supongo que alguien tiene un poco de sentido común. El sentido común no es algo que tú tengas particularmente. Replicó Lubazi, irritado, mientras ajustaba las alforjas sobre su lomo. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Las miradas de Lubazi y Lendari se cruzaron una vez más, la tensión en el aire era palpable. Finalmente, el semental suspiró con resignación, me tiene la runa de vuelta a su alforja. Está bien. Si el ser detectado es débil, podemos acercarnos con cautela. Pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Sin perder más palabras, las tres cebras salieron de la tienda y volvieron a la carretera. Las calles, aunque desiertas, parecían aún más sombrías a medida que las sombras de los edificios maltrechos se alargaban bajo la luz parpadeante de los postes. Antes de avanzar, quiero que confirmen que tienen sus cristales de teletransportación. Lubazi habló con firmeza mientras metía una pezuña en su alforja, sacando un cristal negro que brillaba débilmente. Los otros dos replicaron el gesto, mostrando sus propios cristales idénticos. Recuerden, continuó Lubazi, asegurándose de captar su atención, este cristal solo puede usarse una vez y con un solo ser. Su rango es amplio, pero no se desperdicia. Si no están acorralados, esto nos llevará directo a casa. No tienes que recordármelo. Lendari alzó el suyo con orgullo, un destello de satisfacción iluminando su rostro. Yo participé en la misión para recuperarlos del reino de cristal, ¿recuerdas? Por un momento, su mente se llenó de los recuerdos de aquella misión, una experiencia que había cambiado el rumbo de su vida. Lubazi, sin ganas de entrar en una discusión, ignoró el comentario y se centró en repartir sus órdenes. Moxie, tú buscarás a Mortley. Si la explosión realmente no lo mató, entonces debería tener sus runas. Cuando estés cerca, las tuyas se iluminarán. Encuéntralo, activen sus cristales de teletransportación y vuelvan al reino. Estoy seguro de que necesitará atención médica urgente. Moxie asintió con una breve inclinación de cabeza, su expresión sería como siempre.
Luego, Lubazi se giró hacia Lendari, suspirando como si ya anticipara un problema. En cuanto a nosotros, iremos a donde marca la señal de la runa y tomaremos lo que sea que haya allí. La sonrisa de Lendari creció de oreja a oreja, sus ojos brillando con emoción. Sin peleas innecesarias, ¿entendido? Lubazi extendió una pezuña frente a su rostro, cortando de raíz cualquier comentario. Lendari rodó los ojos con aburrimiento. Claro, como digas. Supongo que es lo mejor que voy a conseguir. El semental suspiró antes de gritar con autoridad. Muévanse. Con ese último grito, las cebras partieron al galope. Moxie tomó el camino contrario, sus cascos resonando con fuerza en el asfalto mientras desaparecía entre las sombras de los edificios. Lubazi y Lendari avanzaron hacia la zona marcada por la runa, notando cómo las calles se volvían más irregulares y dañadas con cada paso. Los edificios a su alrededor se alzaban como esqueletos carbonizados, y el aire cargado de cenizas les confirmaba que estaban acercándose al corazón del caos. Mira esas máquinas de metal, son enormes. Lendari señaló un vehículo destrozado al borde del camino. ¿Son algún tipo de carreta? Cielos, esto volvería loco a Morclis si lo viera. Sus ojos se agrandaron al observar una máquina más grande, casi 6 metros de largo, con un cilindro masivo en la parte trasera. Este mundo debe ser el sueño húmedo de los grifos, con tanto metal por todas partes. Lendari soltó una carcajada, claramente fascinada. No te distraigas. Lubazi habló con un tono grave, su mirada fija en el entorno. Observa la destrucción. Una de esas carretas fue lanzada contra un edificio con suficiente fuerza para atravesarlo. Debemos estar atentos a lo que sea que pueda hacer algo así. Más preocupado debe estar el alcalde de esta ciudad con todo el papeleo que tendrá que hacer para arreglar este desastre. Lendari giró los ojos con una sonrisa traviesa. Aunque, pensándolo bien, quizá tenga algún dispositivo automatizado para eso. Lubazi soltó un gruñido exasperado. En verdad me sacas de quicio. Es el único talento que me gusta usar. O quizás eres demasiado fácil de molestar. Lendari respondió con una sonrisa burlona, disfrutando de su pequeña victoria. Lubazi apretó los dientes, conteniendo un comentario, pero cualquier respuesta quedó atrapada en su garganta al doblar una esquina y enfrentarse al nuevo panorama. La calle estaba destruida hasta los cimientos. Las llamas se extendían por el suelo como lenguas hambrientas, y al fondo, un edificio entero había colapsado en un amasijo de escombros. Todo parecía indicar que un enfrentamiento había ocurrido allí, y no hacía mucho tiempo. El paso de las cebras se volvió más cauteloso. Avanzaban en silencio, sus cascos apenas rozando el asfalto agrietado. Ambos se detuvieron en seco cuando un cuerpo salió volando desde el otro extremo de la calle, chocando contra el suelo y rodando hasta estrellarse con fuerza contra un poste de metal. El sonido del impacto resonó como un trueno en la quietud incendiada del lugar. «Cúbrete», susurró Lubazi con urgencia, señalando un vehículo volcado cercano. Ambos se deslizaron detrás del auto destrozado, sus cuerpos tensos y sus respiraciones contenidas. Lendari asomó ligeramente la cabeza, su curiosidad luchando contra su instinto de sobrevivir. ¿Qué rayos fue eso?, murmuró, sin apartar los ojos de la figura inmóvil al pie del poste. Lubazi levantó una pezuña para pedir silencio, sus orejas inclinándose hacia adelante mientras escudriñaba el entorno, atento a cualquier sonido que delatara la presencia de lo que había lanzado a esa criatura con tanta fuerza. Lendari asomó ligeramente la cabeza por detrás del vehículo, observando a la figura caída con detenimiento. «Ouch», silbó por lo bajo, su voz apenas un murmullo. «Eso le va a doler mañana, o mejor dicho, toda la vida». Su mirada recorrió las quemaduras profundas que marcaban el cuerpo de la criatura, un espectáculo grotesco que no logró apagar su curiosidad. Y pensar que los maniquís no le hacen justicia. Son mucho más raros cara a cara. Lubazi se giró rápidamente hacia ella, su expresión seria. Colocó una pezuña en su boca para silenciarla, susurrando con enojo. «Cállate, Lendari. Nos van a escuchar». La yegua abrió la boca para replicar, pero se detuvo cuando vio que Lubazi giraba la cabeza hacia el extremo opuesto de la calle, su cuerpo poniéndose tenso como una cuerda a punto de romperse. Desde las sombras de los escombros, emergió otra criatura. Su aspecto era similar al de la primera, alto, bípedo y cubierto de heridas, aunque su avance era lento y desigual debido a una evidente cojera.
A pesar de su estado, cada paso que daba parecía irradiar un aura sofocante, densa y cargada, como la de un depredador acechando a su presa. Lendari tragó saliva mientras el aire se volvía más pesado a su alrededor. Aquella criatura no la estaba mirando directamente, pero la sensación de amenaza era innegable. Por primera vez en mucho tiempo, sintió como su confianza habitual tambaleaba. ¿Acaso? Susurró, pero las palabras murieron en su garganta cuando la criatura fijó su mirada en su dirección, como si supiera que estaban ahí. Por un segundo eterno, Lendari juró que esa mirada perforó su alma a través del metal de la carreta. El tiempo pareció congelarse mientras una sensación de frío helado le recorría todo el cuerpo. Era una mirada vacía, carente de emoción, pero con un peso tan aplastante que parecía arrancarle el aliento. Luego, como si hubieran sido descartados como irrelevantes, los ojos de la criatura se desviaron hacia la figura herida frente a él. Lendari dejó escapar el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo, su cuerpo aún temblando por el impacto de aquel encuentro fugaz. Lubazi, todavía en silencio, no apartaba los ojos de la nueva amenaza, estaba en un estado incluso peor que el de Lendari, tratando de mantener su aliento estable mientras seguía evaluando sus movimientos con cuidado. La criatura continuó avanzando hacia la figura caída, ignorándolos por completo. Pero el ambiente seguía cargado, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse, y ambos sabían que el más mínimo error podría atraer su atención. Bien, raro pero intimidantes. Lendari dejó escapar una risa nerviosa, su respiración aún agitada mientras intentaba recuperar la compostura. Les concedo eso. Sus ojos volvieron a la criatura. Cada paso parecía más pesado que el anterior, pero el aura que emanaba seguía siendo opresiva. Frente a ella, la otra criatura luchaba con desesperación por levantarse. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, su condición rozando lo lamentable, y aún así, se negaba a caer. Aunque sus extremidades temblaban visiblemente, logró ponerse de rodillas y alzar los brazos en una postura de guardia, como si estuviera dispuesto a seguir luchando hasta el último aliento. Lendari silbó suavemente, impresionada a pesar del caos que los rodeaba. Y esa otra criatura, seguro que tiene agallas. Murmuró, limpiándose el sudor de la frente con una pezuña. Lubazi, dijiste que no tomáramos luchas innecesarias, pero si esa cosa muere, no tendremos nada que llevarnos. Lubazi no apartó los ojos del espectáculo, sus orejas ligeramente hacia atrás. Tragó saliva, su voz temblando mientras respondía. No pienso acercarme a esa cosa, había un leve temblor en su tono, uno que no logró ocultar mientras trataba de ignorar la presión aplastante del aura de la criatura. Su cuerpo estaba tenso, cada músculo listo para reaccionar al más mínimo movimiento amenazante. ¿Entonces se supone que hagamos? Sus palabras fueron silenciadas por el grito de una tercera criatura que saltó detrás preparando una daga para apuñalar por la espalda. Lo que ocurrió a continuación fue una serie de sucesos tan rápidos que incluso para una soldado de élite como Lendari, apenas fueron percibidos. La criatura fue desarmada tan rápido como llegó, y al segundo siguiente ya estaba siendo sujetada del cuello como si pesara lo mismo que un muñeco de peluche. Ahí está, el segundo individuo detectado por la runa. Pero, ¿por qué no detecta al tercero? ¿Es posible que toda esa fuerza sea puramente física? Preguntó Lendari, su curiosidad mezclada con tensión. No lo sé, y no me importa, respondió Lubazi con un tono firme. Lo único que nos conviene ahora es que esos dos lo derroten por nosotros. Así podremos tomarlos cuando estén exhaustos. Si eso no sucede, nos retiramos de inmediato. Lendari gruñó, claramente frustrada. Podrías usar mis malditas pociones. Dijiste que si las usabas todas, te darían la fuerza para enfrentarte a los mejores del reino. Nunca pensé que las fuerzas especiales producirían un líder tan cobarde. Lubazi giró la cabeza hacia ella, sus ojos fulminantes. Será mejor que vigiles tu tono, soldado. Hay una razón por la que tú no eres la líder. No ves más allá de lo que está frente a tu hocico. Piensa un segundo. Si uso las pociones ahora, ¿qué pasa después? Tendré como mucho 4 minutos. Esas pociones no están diseñadas para una batalla, sino para una retirada. Si se acaba el tiempo, entonces puedes usar el cristal, gruñó Lendari en voz baja. Intentó replicar, pero un grito desgarrador la interrumpió. Su atención se centró de nuevo en los combatientes. La criatura quemada seguía gritando, sus palabras ininteligibles llenas de urgencia. Lendari no entendía lo que decía, pero las intenciones eran claras. Estaba negociando. O al menos, rogando.
La criatura más peligrosa mantenía a la otra agarrada, lista para acabar con su vida. Sin embargo, algo en las palabras de su compañero pareció atravesarla como un filo invisible. En el momento exacto en que alzó su arma para rematarla, una frase más alta, cargada de pánico, la detuvo. En un acto que nadie habría esperado, la criatura peligrosa retrocedió en un salto repentino, su mirada fija en la criatura que había soltado. Lendari entrecerró los ojos, desconcertada. ¿Qué le había dicho esa criatura para hacer que algo tan amenazante se detuviera de repente? La interacción entre las criaturas ya era rara, pero lo que ocurrió después llevó la situación a un nivel completamente nuevo. Tras unos segundos de silencio, durante los cuales la criatura más peligrosa mantuvo la mirada perdida, sus ojos cambiaron. La esclerótica pasó de negro a blanco, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Entonces, comenzó a hablar con los otros dos de manera relajada, como si nada hubiera pasado. ¿Qué tanto balbucean? Hace un momento parecían listos para matarse, y ahora están charlando. Murmuró Lendari con irritación, su cola agitándose con impaciencia. Lubazi, sin embargo, no compartía su interés. Chasqueó la lengua y comenzó a retroceder lentamente, manteniéndose fuera de la vista de las criaturas. Esto ha sido una pérdida de tiempo. Será mejor que nos vayamos y busquemos suerte en otro lugar. Como mucho, tenemos 10 minutos antes de que lleguen los guardias de Canterlot. Justo cuando Lubazi se daba la vuelta para marcharse, un sonido seco y contundente llenó el aire. «Espera», gritó Lendari, agarrando el hombro de Lubazi y obligándolo a girarse. Ambos presenciaron, con una mezcla de shock y horror, cómo la criatura amenazante se apuñalaba directamente en el corazón con un arma afilada. La sangre salpicó el suelo, pero, para su incredulidad, continuó hablando como si nada. No solo estaba calmado, sino que parecía aliviado. Incluso se podría decir que feliz. La charla entre las tres criaturas se prolongó unos segundos más antes de que el cuerpo de la criatura peligrosa cayera pesadamente al suelo. Lendari y Lubazi se quedaron congelados, incapaces de procesar lo que acababan de ver. Mientras los otros dos se acercaban al cuerpo del caído y comenzaban otra conversación ininteligible, la incomprensión y el desconcierto los paralizaban. Finalmente, Lendari rompió el silencio, con el sudor resbalando por su frente. «De verdad, esta dimensión está completamente loca», dijo Lendari, forzando una sonrisa mientras su mirada se posaba en Lubazi con expectación. «¿Y bien, Lubazi? ¿Qué hacemos ahora? Se están alejando, esta es nuestra última oportunidad». Lubazi observó atentamente el cuerpo inmóvil de la criatura en el suelo, luego desvió su mirada hacia los dos seres que se alejaban con dificultad, tambaleándose entre las sombras y las llamas que iluminaban el cielo a lo lejos. Bajó la vista a su alforja, donde la runa de rastreo brillaba con una intensidad intermitente. Su mente analizaba las posibilidades. Esto podría ser lo más cerca que estarían de completar su misión sin interferencias mayores. Si jugaban bien sus cartas, tal vez podrían salir de este lugar sin ser detectados por otros seres peligrosos. Finalmente, Lubazi tomó una decisión. «Bien, hagámoslo». Su voz era apresurada y cargada de determinación. «Tú ve por el que está menos herido. Los noquearemos lo más rápido posible». Sin esperar respuesta, Lubazi salió de su escondite y cargó a toda velocidad hacia la criatura quemada. «Ahora», gritó, antes de impactar contra el ser, arrastrándolo por el asfalto lejos de su compañero. Lendari negó con la cabeza, dejando escapar un suspiro burlón. «Siempre lanza una orden y se va antes de que pueda contestarle», murmuró, su sonrisa sarcástica reflejando una mezcla de resignación y diversión. Con calma, salió de detrás del vehículo metálico volcado. Su voz grave y clara resonó en el aire mientras avanzaba con pasos firmes. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Ahora que te veo de cerca, pareces más un mono lampiño que un minotauro flacucho», dijo Lendari, atrayendo con éxito la atención del bautizado mono lampiño. La criatura, que hasta entonces intentaba recomponerse, giró la cabeza hacia ella con una mezcla de pánico y completa incertidumbre. Su respiración entrecortada traicionaba el miedo que lo embargaba. Cuando abrió la boca, lo que salió fue: «Nanda Core, Nanimono Nanda». «¿Qué es esto? ¿Qué son estas cosas?». Lendari ladeó la cabeza, claramente irritada por no entender ni una sola palabra. Aún así, continuó con la misma confianza. «Parece que hicieron un buen numerito aquí. Pero, lamentablemente, no podrán irse a ningún lado ahora», continuó, con una sonrisa que destilaba autoridad. «Ustedes vendrán con nosotros».
El mono lampiño la miró fijamente, sus ojos temblando entre el terror y la incredulidad. Finalmente, volvió a hablar en su idioma extraño, esta vez más alto y con la voz cargada de desesperación. Nani wo iteru no? Wakaranai. ¿Qué estás diciendo? No entiendo. Endari frunció el ceño, chasqueando la lengua. Por supuesto, ni siquiera pueden hablar algo coherente, murmuró entre dientes. Para Megumi, esto era simplemente una pesadilla. Una alucinación febril provocada por el envenenamiento por cloro, o al menos, eso quería pensar. La figura de la cebra frente a él era imposible de procesar. Se movía con una combinación inquietante de fluidez y firmeza, y su voz grave resonaba en sus oídos como un eco distorsionado. Sharad Mikatrabun, Stunga Baral Notal. Sirun Makra Takesh. Por supuesto, ni siquiera pueden hablar algo coherente. No te preocupes, igual soy una cebra de pocas palabras. Megumi intentaba encontrar algún sentido a los ruidos que salían de la boca de la cebra. Sin embargo, todo lo que lograba era sentirse más perdido, como si estuviera enfrentándose a un mundo donde incluso el lenguaje desafiaba la lógica. La cebra bufó con fuerza y, en un parpadeo, se lanzó hacia él con una velocidad alarmante. Megumi apretó los dientes, dejando que su cuerpo reaccionara instintivamente mientras su mente gritaba en un caos de preguntas sin respuesta. La cebra llegó rápidamente hasta su posición. Por la trayectoria y la velocidad del avance, Megumi asumió que intentaría aplacarlo, tal como lo había hecho la otra criatura con Maki. Con un esfuerzo considerable, levantó su rodilla, apuntando directamente al hocico del animal para defenderse. ¡Pam! El sonido resonó, pero no como lo esperaba. Para su sorpresa y shock, la cebra frenó en el último segundo con una agilidad casi inhumana, girando sobre sus patas traseras. En un movimiento fluido y antinatural, adoptó una postura bípeda y, antes de que Megumi pudiera reaccionar, le plantó una patada giratoria directamente en el lado derecho de la cara. El impacto fue devastador. La fuerza del golpe no solo lo desestabilizó, sino que también lo dejó momentáneamente inconsciente mientras su cuerpo era lanzado varios metros hacia atrás. Recuperando el sentido en una fracción de segundo, Megumi giró en el aire, forzando a su cuerpo a recomponerse antes de tocar el suelo. Cayó pesadamente, jadeando, y presionó con su mano izquierda sus costillas rotas, que ahora estaban aún más dañadas. Un dolor agudo atravesó su pecho cuando sintió como los fragmentos de hueso perforaban más su pulmón. Levantó la vista, con la respiración entrecortada, y fijó su mirada en la cebra. El animal permanecía erguido sobre dos patas, su postura demasiado firme y equilibrada para algo con una fisonomía cuadrúpeda. Esto no tiene sentido, pensó Megumi, apretando los dientes mientras trataba de ignorar el dolor punzante. Cada movimiento que hacía esa criatura era antinatural, prácticamente imposible para un ser diseñado para caminar en cuatro patas. Pero ahí estaba, moviéndose con una fluidez que desafía toda lógica, como si fuera algo completamente normal. El hechicero dio un paso hacia atrás, intentando ganar algo de distancia, y sintió como su pie rozaba algo metálico. Miró rápidamente al suelo y vio la daga que le había quitado Toji durante su enfrentamiento. Su mente, todavía nublada por el dolor, reaccionó de inmediato. Se inclinó, tomó el arma y adoptó una postura defensiva. Sí, es mejor que tengas una ventaja, o será demasiado fácil, gritó la cebra, su tono burlón resonando en el aire. Sin perder tiempo, volvió a correr hacia su enemigo, sus movimientos veloces y precisos. Megumi no esperó. A pesar de su dolor y la falta de aire, también corrió hacia ella. Cuando ambos se encontraron, comenzó una lucha frenética de agilidad y reflejos. El hechicero, con la poca fuerza que le quedaba, intentaba lanzar cortes certeros con la daga, buscando cualquier oportunidad para acertar. Pero la cebra, con una facilidad desconcertante, esquivaba cada tajo. Sus movimientos eran relajados, casi como si se estuviera divirtiendo, bailando alrededor del filo del arma. Por otro lado, Lubazi estaba completamente centrado en su propia lucha. Usando todo su peso, presionaba la garganta de Maki con sus pezuñas, intentando inmovilizarla por completo. La hechicera gruñía de dolor y rabia, sus músculos tensándose mientras sus manos agarraban con fuerza las patas delanteras de la cebra. Con cada segundo que pasaba, empujaba más y más hacia atrás, logrando separarlo lentamente. Lubazi comenzaba a perder la confianza. Miraba con creciente nerviosismo el rostro de la humana. Sus ojos, a pesar de ser mucho más pequeños que los suyos, estaban cargados de una furia y determinación que lo intimidaban profundamente. ¿Cómo demonios puede seguir con tanta fuerza?
pensó, sintiendo como su agarre comenzaba a ceder. «Suéltame, maldita cosa», gritó Maki, con una voz desgarrada. En un movimiento explosivo, separó las patas de Lubazi y las jaló hacia abajo, tirándolo hacia ella. Antes de que él pudiera reaccionar, le plantó un potente cabezazo. El impacto hizo que la cabeza de Lubazi retrocediera violentamente. Su visión se nubló por un instante, y Maki aprovechó el momento para liberar su pierna y patearlo en el estómago con todas sus fuerzas, enviándolo varios metros lejos de ella. Lubazi rodó por el suelo, tosiendo y jadeando, mientras Maki, tambaleante pero firme, se ponía de pie una vez más. Maki respiró con fuerza mientras estudiaba más detenidamente a la criatura frente a ella. ¿Acaso era una maldición? Negó con rapidez. Si lo fuera, no podría verla sin sus gafas especiales, y además no sentía ninguna energía maldita emanando del animal. A pesar de eso, algo en su apariencia seguía gritando lo antinatural. No tiene caso pensarlo tanto, pensó con impaciencia. Su mirada se desvió hacia la pelea que se libraba entre Megumi y la otra cebra. El hechicero apenas lograba mantenerse en pie, con cada movimiento mostrando signos de agotamiento extremo. Voy a golpear primero y preguntar después. Sin perder más tiempo, inclinó su cuerpo con esfuerzo, y con toda la fuerza que pudo reunir, se lanzó hacia la cebra frente a ella. Lubazi, quien apenas se levantaba tambaleante, abrió los ojos justo a tiempo para ver cómo el puño de Maki estaba a centímetros de impactar contra su rostro. ¡Bum! Afortunadamente para él, un cuerpo apartó del peligro en el último segundo. El impacto empujó a Maki lejos, haciéndola derrapar por el suelo mientras sujetaba con firmeza el cuerpo que la había golpeado. Era Megumi. Había sido lanzado directamente hacia ella por Lendari. Maki frunció el ceño y sostuvo a su compañero con cuidado mientras lo bajaba al suelo, observando su rostro agotado. Ya llegué a mi límite, Maki-san, dijo Megumi entre jadeos, sin aire. Debemos irnos. Ambos hechiceros se reincorporaron, adoptando una posición defensiva, aunque Maki apenas ocultaba la preocupación en su mirada. No creo que podamos perderlos si corremos. Sus puños se apretaron con fuerza, y su ceño se frunció aún más. Debemos vencerlos. Es nuestra única opción. Déjame ir al frente e intenta apoyarme como puedas. Maki apartó la vista hacia las cebras, que ahora estaban reunidas, una de pie junto a la otra. Lendari caminó hacia Lubazi con calma, su expresión claramente aburrida mientras lo miraba con un leve desdén. ¿Cómo te dejaste golpear tan fácilmente? Lubazi se limpió la sangre que brotaba de su nariz, hablando con tono agrio. Es más fuerte de lo que pensé, a pesar de sus heridas. Lendari buzó, poco impresionada. Bueno, parecía que le estaban dando una paliza antes, y a diferencia de ese suicida de antes, estos no me intimidan para nada. La cebra dio un paso firme hacia adelante, su presencia ahora mucho más desafiante. Te enseñaré por qué soy la mejor del reino. Maki y Megumi observaban la escena con intriga. Dime, Megumi, dijo Maki mientras ajustaba su postura. ¿Sabes qué idioma están hablando estos fenómenos? Ni idea. No es nada que haya escuchado antes. Su voz estaba entrecortada por la respiración agitada. Los puños de Megumi temblaron mientras una sensación de inutilidad lo embargaba. Maki había propuesto ponerse al frente para protegerlo, algo que solo reafirmaba lo débil que estaba en ese momento. ¿Qué puedo hacer al respecto? Pensó con amargura. Su energía maldita estaba agotada, y no era la primera vez que se encontraba en una situación similar, incapaz de marcar la diferencia. Su mente lo llevó brevemente a recuerdos del pasado, momentos de fracaso que le pesaban como una piedra en el pecho. Pero sacudió la cabeza con fuerza, obligándose a dejar esos pensamientos de lado. No ahora. Respiró profundamente, enfocándose en su entorno. No importaba cuán limitado estuviera, haría todo lo que pudiera para ayudar. Vamos. Gritó Maki, cargando contra la cebra con todo lo que le quedaba. Maki llegó hasta la cebra, cargando un puño directo a su rostro. Lendari reaccionó rápidamente, alzándose nuevamente en dos patas para lanzar una patada directa al pecho de la hechicera. Con un giro ágil, Maki esquivó el ataque y contrarrestó con una patada al costado de la cebra. Sin embargo, Lendari bloqueó el golpe con una de sus pezuñas. El impacto hizo que ambas retrocedieran unos pasos, pero Lendari abrió los ojos con sorpresa. El poder detrás del ataque había sido suficiente para hacerla derrapar unos metros por el suelo. En verdad es fuerte, pensó la yegua, su expresión volviéndose más seria mientras ajustaba su postura. Si no estuviera debilitada, sería tan fuerte como el minotauro con el que peleé hace años.
Mientras tanto, Lubazi corrió hacia adelante, buscando detener el avance de Maki. Sin embargo, Megumi apareció frente a él, interponiéndose con un corte rápido. La cebra esquivó con destreza, pero el hechicero lo persiguió, manteniéndolo a raya con movimientos rápidos y certeros. El intercambio continuó por unos segundos, con Megumi lanzando ataques consecutivos mientras Lubazi seguía esquivando, midiendo cuidadosamente sus movimientos. Bien, acabemos con esto, dijo Lendari, su tono cargado de determinación mientras sacaba algo de su alforja. Sin dudar, se lo llevó a la boca. Lubazi, al notar el cambio en el ambiente, saltó hacia atrás para ganar distancia del hechicero. Desde arriba, Maki apareció como un relámpago, descendiendo con un salto para intentar un pisotón devastador sobre la cebra. Una vez más, Lubazi fue salvado en el último segundo. Lendari se lanzó hacia adelante e interceptó el ataque, bloqueando con ambas patas delanteras en un cruce firme que detuvo el impacto a centímetros de su compañero. El suelo bajo ellas crujió con el peso del choque, mientras Maki retrocedía rápidamente, evaluando la situación. Megumi reaccionó rápido, su mente analizando el caos mientras ideaba un plan desesperado. Con un movimiento decidido, extendió su brazo, sosteniendo la daga en dirección a la cebra más peligrosa. Maki-san, gritó, su mirada conectando con la de la hechicera. Ella asintió de inmediato, comprendiendo la intención de su compañero. Con todas sus fuerzas, Megumi lanzó la daga hacia la cebra, mientras Maki se acercaba por el lado opuesto. La estrategia era simple pero efectiva: obligar a su enemigo a dividir su atención entre los dos. Lendari, gritó Lubazi al ver cómo los dos cuerpos se aproximaban, cada uno con un objetivo claro: la cabeza de la yegua. Los labios de Lendari se curvaron en una sonrisa confiada. En un movimiento veloz, golpeó la parte plana de la daga con una de sus pezuñas, desviándola lejos de su trayectoria. Luego, con la otra pata firmemente plantada en el suelo, giró sobre sí misma, levantando una cortina de escombro y polvo que se desplegó en todas direcciones, cegando temporalmente a la hechicera. Maki retrocedió, tosiendo mientras limpiaba frenéticamente sus ojos. Maki, a tu costado, gritó Megumi al ver cómo Lendari emergía del polvo, lanzándose hacia el estómago de la hechicera con un golpe devastador. Es una lástima, murmuró Lendari entre dientes mientras cerraba la distancia. El impacto resonó como un trueno cuando la pezuña de Lendari conectó con fuerza contra el abdomen de Maki. La hechicera escupió sangre, sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se inclinó hacia atrás. Pero antes de que pudiera caer por completo, sus manos se aferraron con fuerza a la extremidad de la cebra, su expresión transformándose en una determinación absoluta. Lendari entrecerró los ojos, impresionada. Eres parecida a mí. Tu tenacidad es increíble, murmuró con una mezcla de respeto y seriedad. Por un momento, la figura de Maki le recordó a su yo del pasado, una guerrera que nunca se rendía, sin importar cuán adversas fueran las circunstancias. Maki apretó aún más la extremidad de la cebra, inclinando su cabeza hacia atrás para preparar un potente cabezazo. ¡Fum! El movimiento se detuvo abruptamente. Antes de que Maki pudiera completar su ataque, un dardo salió disparado de la boca de Lendari, enterrándose directamente en el cuello de la hechicera. Los ojos de Maki se abrieron en shock. Intentó articular alguna palabra, incluso levantó un brazo para intentar retirar el objeto, pero la sustancia actuó con una rapidez abrumadora. Sus párpados se cerraron, y su cuerpo cayó inerte al suelo. Lendari dejó escapar un suspiro, limpiándose la saliva de los labios, mientras miraba con calma a la hechicera inconsciente. Me hubiera encantado ganarte en tu mejor estado, murmuró con un toque de respeto, aunque su tono permanecía frío y calculador. Lendari se agachó y mordió la camisa de la hechicera para lanzarla sin cuidado hacia Lubazi, quien se colocó debajo para que cayera en su espalda. Solo falta uno, dijo fijando su vista al último hechicero en pie. Megumi vio lo sucedido con los ojos desorbitados, paralizado, su compañera había caído y él no pudo hacer nada. Maki-san, susurró. ¿Lo que le inyectó acaso fue un dardo tranquilizante? ¿O peor aún veneno? Pensó con pánico. Estas cosas claramente no eran animales, tampoco eran mandilones por su capacidad cognitiva, estaban buscando algo con ellos, eso era seguro. Megumi cayó de rodillas, exhausto por segunda vez en esta batalla que parecía interminable. Su visión se volvió borrosa, las fuerzas abandonando lentamente su cuerpo. «Oh, ¿te rindes?»,
La voz burlona de Lendardi resonó en sus oídos mientras la cebra avanzaba lentamente hacia él, con pasos que parecían aplastar su voluntad con cada golpe contra el suelo. Eso es lo mejor para ti. No te preocupes, te tratarán bien, probablemente. El hechicero dejó caer la cabeza hacia abajo, la mirada clavada en el suelo. Su mente, agobiada por el dolor y el estrés, lo arrastró hacia un torbellino de recuerdos. Toda su vida había pensado que solo estaban él y su hermana, Tsumiki. Desde que tenía memoria, siempre había sido así. Crecieron juntos en la casa de sus tíos, donde las miradas de recelo lo perseguían constantemente. Lo culpaban por la muerte de su madre, como si fuera responsable de un destino que nunca pudo elegir. Pero Tsumiki fue diferente. Ella lo acogió verdaderamente como un hermano, lo cuidó como solo una hermana de verdad podía hacerlo. Estuvo ahí para regañarlo cuando hacía algo mal, pero también para consolarlo cuando más lo necesitaba. Cuando sus tíos murieron y ambos fueron enviados al orfanato, Tsumiki siguió siendo su ancla. Y cuando Gojo-sensei lo adoptó, el mensaje quedó claro. Ok. Déjame a mí el resto. Sin embargo, también tendrás que poner de tu parte. Tendrás que esforzarte. Tienes que ser fuerte. De modo que yo no tenga que abandonarte. Esas palabras resonaban en su mente, grabadas como un juramento que nunca pudo olvidar y no pudo cumplir. Para Megumi, solo significaban una cosa. Si quería evitar ser abandonado otra vez, debía volverse fuerte. No quería ser abandonado por su padre. No quería ser abandonado por su hermana. Pero, al final, ambos lo habían dejado. Su padre se fue. Y Tsumiki estaba postrada en una cama, atrapada por una maldición que él no había podido evitar ni romper. Si tuviera tiempo para maldecir a alguien, Recordó las palabras de su hermana, lo aprovecharía para bendecir a quienes amo. Tsumiki era una persona buena, alguien que no merecía la crueldad del mundo. Era raro encontrar almas como ella en un mundo lleno de injusticias. Después de eso, la única razón de Megumi para seguir adelante fue proteger a personas como Tsumiki. Sacrificar su vida por ellas no le molestaba. De hecho, estaba dispuesto a hacerlo porque valía la pena velar por quienes todavía tenían esperanza en sus corazones. Porque su propia vida no le importaba. No era un héroe. Haría lo que fuera necesario: matar, destruir, incluso traicionar. Porque eso es lo que significaba ser un hechicero, hacer todo lo necesario. En el fondo, todos los hechiceros estaban mal de la cabeza, y él no era la excepción. Cada momento de su vida desde que Tsumiki fue maldecida lo vivió en aislamiento. Se sentía inútil, incapaz de cambiar nada. Y por esa misma soledad, no le importaba arriesgar su vida invocando ese Shikigami una y otra vez. Era su única manera de sentirse útil, aunque fuera por razones estúpidas. Los pasos de la cebra se acercaban, cada vez más fuertes, cada vez más implacables. Pero Megumi no se movió. Seguía atrapado en sus pensamientos. Pensé que ya no me importaba nada, reflexionó mientras sus ojos permanecían clavados en el suelo. Pero, un destello cruzó por su mente. En los últimos meses, su vida había cambiado de maneras que nunca pensó posibles. Había conocido personas extrañas que, de una forma u otra, lo obligaron a salir de su aislamiento. Es peligroso, pero aún así, no quería que alguien tan bueno muriera. El mundo necesita a personas como tú, porque son pocas. Simplemente te salvé porque es lo que yo quería. Porque soy un hechicero. Recordó las palabras que le dijo a Itadori antes de que muriera por primera vez. Las palabras resonaron en su mente como un eco persistente. A pesar de su miedo a la muerte, Itadori había sacrificado su vida por él. No porque lo mereciera, sino porque era la decisión correcta. Luego estaba Nobara, que siempre se entrometía en sus asuntos aunque él no lo quisiera. Para ella, ya eran un equipo. Y como tal, siempre trabajaban juntos. Y ahora, frente a él, estaba Maki. Inconsciente, pero aún con vida, habiendo puesto su cuerpo en riesgo más de una vez para protegerlo. Sería abandonado una vez más por su debilidad, era algo que no podía permitir. En ese momento, lo entendió con claridad. Su familia no era solo Tsumiki. Había más personas en el mundo. Algunas buenas, como su hermana, y otras egoístas, llenas de sus propios sueños personales. Pero incluso esas personas eran capaces de hacer el bien, de marcar la diferencia. No importaba cuán injusto fuera el mundo. Había quienes no merecían esa injusticia. Megumi cerró la mandíbula con fuerza, sus dientes apretados mientras un fuego nuevo ardía en su interior.
Con determinación, alzó los brazos frente a él en señal de invocación. A pesar de saber que la criatura frente a él no entendería, le dedicó unas palabras, como si el acto de verbalizarlas reforzara su voluntad. Las invocaciones de la técnica de las 10 sombras requieren un ritual de purificación antes de ser utilizadas a voluntad, murmuró, su voz cargada de gravedad. Dicho ritual no consume mucha energía maldita para desatarse, pero a cambio, debes luchar a muerte contra ella. Lendari, que se había detenido al ver la postura del hechicero, alzó una ceja, tratando de descifrar qué intentaba hacer. ¿Qué tanto murmuras, mono?, dijo, con un tono de irritación mezclado con desconfianza. Las palabras de Gojo resonaron en la mente de Megumi como un eco distante. Megumi apretó los puños. Su maestro había sido claro, pero también lo había dejado entrever. Si el usuario de las 10 sombras había empatado con alguien como Gojo, seguramente había sido gracias a esa última invocación. ¡Qué desperdicio de talento! Recordó las palabras de Sukuna. Más recuerdos lo golpearon como un torrente. Siempre había sabido que tenía una técnica poderosa, pero nunca quiso dominarla por completo. No era un loco de las peleas. Siempre había querido una vida tranquila y sencilla. Por eso, se consideraba un talento desaprovechado. Pero, en los últimos meses, había entendido algo. Para proteger a las personas que amaba y evitar ser abandonado, debía trabajar más duro. Lamentablemente, esa resolución había llegado demasiado tarde. En mi ritual puedo establecer condiciones antes de empezar o incluso durante la purificación. Si más participantes entran en el ritual, la invocación los considerará enemigos al igual que a mí. Esto puede salvar mi pellejo, pero si llegara a ser exorcizada, tendría que repetir el ritual para volver a usarla. Lendari chasqueó la lengua con frustración. ¿Acaso estás delirando? ¿Con quién hablas? Si intentas comunicarte conmigo, no está funcionando. Megumi no le prestó atención. Su mirada se volvió sombría, casi siniestra, mientras continuaba hablando, esta vez más para sí mismo que para nadie más. Si añado un voto autoimpuesto, puedo incluir más reglas a mi ritual. Tomó un aliento profundo. Esta será mi condición. A cambio de mi vida, esta invocación exterminará a mis enemigos y salvará a mi compañera. Aunque yo muera después de eso, la invocación seguirá activa hasta cumplir ese propósito. Cuando las palabras abandonaron sus labios, el aire a su alrededor cambió. Una atmósfera opresiva y tenebrosa envolvió el lugar, como si el propio mundo reconociera la gravedad de sus palabras. Lendari se congeló en el acto. Su pelaje se erizó, y una sensación de peligro inmediato se apoderó de ella. Dio un paso atrás instintivamente, su confianza desmoronándose. Oscila y vibra, 8 empuñaduras. Las luces de la calle, las que aún permanecían funcionales, comenzaron a apagarse una por una, como si una fuerza invisible las reclamara. Cada apagón era acompañado por un sonido atronador, un eco que reverberaba en las calles desiertas. ¿Qué es esto?, murmuró Lendari, mirando alrededor con creciente preocupación. Las sombras avanzaban, sumiendo todo en una oscuridad que parecía devorar incluso el brillo de las estrellas. Lendari tragó saliva, sus ojos abiertos de par en par, al darse cuenta de que no quedaba ninguna luz visible. Este maldito tenía un truco escondido, gruñó entre dientes, sus palabras teñidas de rabia y estrés. La intensa aura que emanaba del hechicero hizo que adoptara una posición defensiva, sus piernas ligeramente flexionadas mientras su mente intentaba evaluar la amenaza. De repente, un destello interrumpió la oscuridad. Sapos y lobos emergieron de la nada, sus ojos brillando como faros que iluminaban un camino directo hacia Megumi. Las criaturas eran imposiblemente grandes, sus formas llenas de detalles grotescos y una presencia imponente que se intensifica con sus aullidos al aire. Esto es malo, esto es muy malo, susurró Lobazi, aterrado mientras buscaba frenéticamente el cristal de teletransportación en su alforja. Sus pezuñas temblaban al intentar agarrarlo, sus movimientos torpes por el miedo.
Último ruido estridente y un brillo intenso detuvieron la búsqueda del semental. Con precaución subió su mirada a la posición arrodillada del hechicero y su temblor se intensificó. Un último ruido estridente y un brillo intenso detuvieron la búsqueda del Ubazi. Con precaución, levantó la mirada hacia el humano, arrodillado en el suelo, mientras un temblor involuntario recorría su cuerpo. Detrás del hechicero, una figura colosal comenzó a materializarse, una mezcla entre una crisálida y una momia gigante envuelta en hilos metálicos. La criatura parecía respirar, irradiando una presencia tan abrumadora que incluso el aire parecía denso. General divino del precepto divergente. Majoraga. La voz del humano resonó, apagada pero firme, como una sentencia. Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando la invocación abrió su boca llena de dientes. Los hilos que la contenían empezaron a desmoronarse, revelando un cuerpo monstruoso. Alas gigantes se extendieron a ambos lados de su cabeza, reemplazando sus ojos. Los ojos de Lendar se abrieron desmesuradamente, y sus pupilas se encogieron hasta convertirse en diminutos puntos. Aquello no era solo una criatura, era un monstruo incluso más grande que cualquier minotauro que hubiera visto. Su rostro sin ojos y su mueca dentada la sumieron en un terror tan profundo, peor que con la criatura de antes. Tranquila, Maki-san, saldré de esta. Nos veremos luego, Itadori. El hechicero bajó los brazos, y su mirada cayó, llena de resignación. Maki, Itadori, perdónenme, pensó con amargura. Creo que no nos volveremos a ver. Al final, no pude hacer nada bien. Tomó aire y gritó con todas sus fuerzas, como si quisiera que sus palabras atravesaran cualquier barrera de idiomas. Oye, cebra imbécil. La yegua dio un salto, girándose hacia él con una mezcla de sorpresa y confusión. Yo me iré primero. Les aconsejo que liberen a Maki si quieren tener una pequeña oportunidad de sobrevivir. El hechicero sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. Será mejor que des tu mayor esfuerzo. Aoraga no le permitió decir más. Un tremendo golpe lo estrelló contra una pared, agrietando el concreto y tiñéndolo de sangre. Su cuerpo cayó al suelo, aparentemente sin vida, dejando un rastro carmesí en el muro. Lendari lo miró sin palabras, congelada tanto por lo ocurrido como por lo que acababa de escuchar. ¿Acaba de hablar mi idioma?, murmuró para sí misma, pero su mente se bloqueó, incapaz de procesarlo. El monstruo avanzó con pasos firmes, cada movimiento reverberando como un tambor.